Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tenemos? Amén. Pues la palabra de Dios se lee para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Palabra de Dios. Oramos, Padre, Dios mío, Señor, nos acercamos confiadamente ante tu presencia. Dios mío, Señor, te alabamos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Padre, Dios mío, gracias por esta oportunidad que nos concede en este día. Sabemos que tú estás en medio nuestro, Dios mío, Señor, pero como siempre acostumbramos, Dios mío, ha llegado el momento de predicar tu poderosa palabra. Y como siempre, Dios mío, yo te pido que seas tú ministrando, que seas tú hablando, Dios mío, Señor, conforme a la necesidad que tú sabes que todos nosotros, Dios mío, tenemos en este día. Padre, Dios mío, Señor, no dependo de mi sabiduría, no dependo de mi fuerza, no dependo aún del bosquejo que tengo aquí preparado, sino que dependo de tu Espíritu Santo. Dios mío, que mientras yo predique esta palabra, Dios mío, que tú me la permitas predicar con la unción de tu Espíritu Santo. Y que mientras yo predique, seas tú redarguyendo, convenciendo, Dios mío, Señor Padre, y obrando en las vidas de cada uno de mis hermanos, Dios mío, que están aquí presentes. Predicaré tu palabra para la gloria y honra de tu nombre. No a nosotros, sino que a tu nombre siempre daremos la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Si supieras, if you only knew, todos nosotros tenemos diferentes estilos de vida. Yo no sé cuál es el estilo de vida que tú llevas, pero lo que sí sé es que la gran mayoría de las personas adaptan un estilo de vida que es habitual. Es un estilo de vida que es rutinario. Personas que se levantan cada mañana y sin darse cuenta vuelven a lo mismo. ¿Por qué? Porque a eso fue a lo que ellos se adaptaron. Esa fue quizás el hábito o la rutina que ellos adoptaron en sus vidas. Y cuando hablo de lo que es una vida habitual o una vida rutinaria, no me refiero a esas cosas cotidianas de la vida que nosotros muchas veces solemos hacer. Por ejemplo, todos los días, ¿verdad? Por la misericordia del Señor, nosotros nos levantamos, abrimos los ojos. ¿Qué es una rutina cotidiana? Usted va al baño, espero, se da su bañito, se cepilla los dientes, se prepara un buen desayuno, un cafecito bien calientito, y después de ahí arranca a velar las diferentes responsabilidades que todos podemos tener. Algunos van al trabajo, algunos van, ¿verdad? Están atendiendo a sus hijos, los llevan a la escuela y así sucesivamente. O sea, yo cuando hablo de una vida habitual o una vida rutinaria, yo no me refiero a esas cosas porque esas cosas se entienden que son cosas que tenemos que hacer que todos los días, son cosas que son necesarias. Cuando yo hablo de lo que es cosas habituales o cosas rutinarias, me refiero a lo que es nuestra vida personal. Me refiero a lo que es nuestra vida espiritual. De esas necesidades y de esas insatisfacciones que muchas veces buscamos saciar
pero que tristemente nunca lo logramos hacer. ¿Y qué suele suceder? Que volvemos al pozo del placer, volvemos al pozo del dinero, volvemos a esos lugares donde quizás tiene que ver con una relación, con quizás la aprobación, quizás aún hasta con la religión. Porque la verdad es que muchos tienen religión en sus vidas, pensando que están agradando a Dios, pero en sí tienen que una religión. Y volvemos y volvemos y volvemos, porque seguimos con esa sed y esa necesidad que es insaciable. Y así se encontraba esta mujer conocida como la mujer samaritana. Una mujer que iba todos los días a ese pozo, a la misma hora, con el mismo cántaro, buscando lo mismo. Pero a pesar de que iba todos los días, a la misma hora, con el mismo cántaro, esta mujer no encontraba satisfacción. Era una mujer necesitada. Era una mujer con una sed espiritual. Hasta que llegó el día que todo cambió. Gloria a Dios por eso. Ese fue el día que Jesús salió a su encuentro. Jesús no esperó que ella entrara al templo. Jesús no esperó que ella fuera a la iglesia, sino que Jesús, aleluya, esperaba junto a ese pozo que no la podía satisfacer. Y todo comenzó con una frase que hoy resuena en este lugar. Si supieras. El cambio de esta mujer dio un cambio drástico. Y todo empezó con una frase. Una frase que abrió la puerta, una frase que abrió una conversación que cambiaría la historia de esta mujer necesitada. Esa frase fue: si supieras, si conocieras, si supieras lo que Dios tiene para ti, si supieras lo mucho que Dios te ama, si supieras lo que Él puede hacer en tu vida. Si supieras, esa es la frase, si supiéramos nosotros. Jesús se encontraba en un lugar llamado Judea. Y por cuestión de situaciones que se levantaban por causa de su ministerio, porque la palabra dice, si nosotros leemos desde el principio, que hubo un problema porque supuestamente los fariseos habían escuchado que Jesús bautizaba más que Juan. Incluso la palabra dice que incluso él no era el que bautizaba. El que bautizaba era ¿qué? Los discípulos. Pero esto es lo que causa que Jesús decida irse de Judea y regrese a un lugar llamado ¿qué? Galilea. Cuando él decide ir a Galilea, entienda que Judea se encuentra en el sur, aquí abajo, para que puedan entender. Galilea se encuentra en el norte, pero en el medio de Judea y de Galilea había un lugar que se llamaba Samaria. Y ese viaje era uno que por obligación, por cuestión de donde estaban ubicados geográficamente, era uno que obligado tenía que pasar por ¿dónde? Por Samaria. Pero en ese tiempo los judíos tomaban una ruta más larga para evitar tener que cruzar por Samaria. O sea que geográficamente tenían que pasar por Samaria. Pero los judíos en ese entonces buscaban evitar pasar por ahí. ¿Por qué? Porque en ese entonces había un odio. Existía una diferencia, un odio tanto religioso como cultural entre los judíos y los samaritanos.
Y por ello evitar tener contacto con ellos, ellos cogían una ruta larga, se desviaban hacia el este, hasta cruzaban el río Jordán, para tener que evitar pasar por Samaria y entonces volver a entrar aquí, a Galilea. Pero aquí vemos que Jesús, aleluya, no es como los hombres. ¿Cuántos saben eso? Jesús no es como los hombres, porque Jesús rompió con toda barrera de prejuicio, de desprecio, de odio, amén, y movido por amor, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y cuando dice que le era necesario, no lo decía geográficamente, no lo decía porque se veía obligado a pasar por ahí para llegar a Galilea, sino que lo decía porque sabía desde antemano que en ese lugar había una mujer necesitada, amén, que necesitaba un encuentro personal con él. Ese es el Dios a quien yo le sirvo y predico. Un Dios que nos encuentra a nosotros en nuestra situación actual, que rompe las barreras del prejuicio, del odio, del desprecio, y movido por amor genuino, amor verdadero. Ese amor, aleluya, que nunca podemos experimentar por manos de hombre, aleluya. Dios busca alcanzarnos a cada uno de nosotros. Entonces Jesús, entendiendo esta necesidad, entendiendo que había una mujer allí quizás despreciada por la sociedad, que no tenía esperanza, movido por amor, misericordia, gracia, el hombre no se queda en Jerusalén, sino que va y cruza, entra a un lugar que ningún otro quería entrar y atravesó el territorio que todos evitaban, porque allá había alguien que tenía sed. Una sed interior. Una sed que no se puede llenar con nada en este mundo. Y vemos que Jesús llega, entra a lo que es Samaria. Y al llegar, la palabra dice que decide tomar un descanso, porque recuerda que esta travesía, este viaje lo hacía caminando. Y decide tomar un descanso porque Jesús, a pesar de ser Dios, recuerda que Él tomó un cuerpo semejante a ¿qué? Al nuestro. La palabra dice que el verbo se hizo ¿qué? Carne. Y como habitaba en un cuerpo semejante al nuestro, humanamente se cansaba. Y en esa travesía, en ese viaje, llega a un lugar donde sabemos que se encontraba el pozo de Jacob. Y es allí donde él decide tomar ¿qué? La siesta o el descanso, mejor dicho. Pero nada de esto era coincidencia. Todo esto era movido ¿qué? Con planes, con propósitos divinos. Porque él sabía, aleluya, que allí iba a llegar esta mujer con quien él se quería encontrar. Y llegó la hora. Mientras Jesús se encontraba allí, junto al pozo de Jacob, llega la mujer samaritana. Y cuando llega, comienza la conversación. ¿Quién es el que empieza a hablar? Jesús. Porque esta mujer no le iba a hablar. Porque recuerda que había una fricción. Había, amén, ese desprecio. Había un problema en ese entonces. Ella no iba a tomar la iniciativa de hablarle a él porque él era judío y ella era samaritana. Y como Jesús sabía que ella no iba a hablarle, Jesús entonces rompe el hielo. Rompe con todos los protocolos de hombres. Y decide comenzar la conversación. Y mira cómo él comienza esta conversación. Comienza la conversación pidiendo.
Él le dice a esta mujer, dame de beber. Él no le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, él rompe el hielo y empieza la conversación pidiendo. Y le dice a esta mujer, dame de beber. Qué cosa más extraña. ¿Necesitaba Jesús que esta mujer le diera a él de beber? Yo quiero que nosotros sepamos que cuando Dios pide, Él no pide por necesidad. Porque nosotros jamás podremos darle a Dios algo que Él necesite de nosotros. Dios no depende del hombre. Dios no depende de nosotros. Él nos hizo, Él nos creó a nosotros. Nosotros necesitamos y dependemos de Él. Cuando la Biblia nos da situaciones donde Dios pide, sepamos nosotros que no es porque Él necesite. Al contrario, podemos ver que cuando Dios pide es para bendecir nuestras vidas y restaurarnos a cada uno de nosotros. Y Él dice, dame de beber. Ahora, habían dos cosas que esta mujer no sabía. Como también hay cosas que nosotros, aún después de haber aceptado al Señor, muchas veces no sabemos. Y vamos a ver aquí cuáles son esas cosas que esta mujer no sabía. Y podemos ver que aquí dice, si conocieras, o sea, si supieras. Porque el problema mayor de esta mujer no era en sí su pecado, era el no saber. El no saber lo que Dios ofrece. El no saber lo que Dios puede hacer. El problema de la humanidad no es tanto que está hundido en el pecado. El problema es lo que no sabe. El no saber quién es Dios. El no saber lo que Dios ofrece. El no saber cómo Dios puede transformar ¿qué? Las vidas. Que solo Él tiene la respuesta. Y Jesús le dice a esta mujer, si supieras, si conocieras. Ok, vamos a ver entonces ahora qué era lo que esta mujer no sabía. Número 1, no conocía el don de Dios. Él le dice, si conocieras el don de Dios. Y esta palabra es bien clave. ¿Qué es el don de Dios? El don de Dios es gracia. El don de Dios es perdón. El don de Dios es restauración. El don de Dios es vida eterna. El don de Dios es una nueva identidad en Cristo Jesús. El don de Dios es comenzar otra vez. Ese don no se compra. Ese don no se gana. Ese don no se merece. Ese don se recibe. La Biblia dice que por gracia nosotros somos salvos. No por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios, es un regalo. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Ninguno de nosotros somos buenos. El don de Dios no se puede comprar. El don de Dios no se merece. El don de Dios simplemente se recibe por gracia. ¿Tú sabes lo que es gracia? Gracia es que Dios decide bendecirnos a nosotros aunque nosotros no lo merecemos. Eso es lo que es gracia. Gracia es que Dios decide darnos, bendecirnos, aún no mereciéndonos. O sea, Él sabe que no lo merecemos, pero sin embargo, aunque no lo merecemos,
como quiera nos bendice. Eso es el don, esa es la gracia. Misericordia es que Dios no nos castiga aún nosotros, amén, aleluya, siendo culpables, mereciendo ¿qué? El castigo. Entonces, cuando nosotros recibimos ese perdón, entienda que el perdón es algo que solo Dios puede dar al ser humano. Porque lo adquirimos a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre poderosa que nos limpia de todo pecado. No hay nada más que pueda, aleluya, limpiarnos de nuestros pecados que no sea la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ningún hombre te puede perdonar. No hay nada que tú puedas hacer para tratar de estar a cuentas con Dios. Porque ya eso Cristo lo hizo en la cruz. Él pagó el precio, aleluya, de cada uno de nosotros. Pagó nuestra deuda, tomó nuestro lugar. Y ahora por esa sangre nosotros recibimos ¿qué? El perdón de nuestros pecados. Entonces, hay personas que todavía, por alguna razón, creen que deben mejorar primero para acercarse a Dios. Porque no saben, ¿ve? No conocen. Por eso es que Jesús dice, si supieras, si conocieras cuál es el don de Dios. Dios no te pide que tú mejores antes de acercarte. Él dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, aleluya. Es que el que viene a Él no lo echa fuera. Hay personas que el enemigo los engaña y dicen, no, antes de yo ir a la iglesia tengo que cambiar primero. Es que nunca vas a cambiar porque el cambio surge cuando tú le das tu vida a Cristo. No, yo tengo que dejar esto primero. Tengo que hacer esto lo otro, entonces yo voy y busco, entonces yo voy a la iglesia. No, es que eso nunca va a surgir, porque aleluya, Dios no te pide nada de eso. Es lo que dice, aleluya, dame hijo, amén, hijo mío, hoy que tu corazón. Entonces vemos que Dios tiene un don, Dios tiene un regalo. Número uno, el regalo mayor que nosotros podemos recibir es la salvación. Esa salvación se regala. Él no dice, arréglate y después hablamos. Él no dice, cambia y después ven a mí. Él no le dijo a esta mujer, aleluya, tú eres una cualquiera, ve y cambia y después hablamos. No, Él le dijo, si tú supieras. Si tú conocieras, ¿cuántas veces nosotros venimos a ese pozo con objetivos equivocados? Porque muchas veces lo que buscamos es que Dios llene nuestras manos cuando Él quiere llenar nuestra alma. Muchas veces lo que estamos buscando son cosas externas, cuando Dios lo que busca es transformarnos internamente. Queremos una solución temporal cuando Dios se enfoca en lo permanente. Entonces la pregunta es, ¿qué pozos estamos nosotros visitando? Porque aún no hemos entendido el don de Dios. Porque este mensaje no es solamente para aquel que quizá todavía no se ha rendido a Cristo y está perdido en sus pecados, sino que también el mensaje es aplicable para aquellos que están dentro del templo, alabado sea el nombre del Señor, que por alguna razón todavía no han comprendido lo que es el don de Dios. Tal vez recibiste el regalo, pero no lo estás disfrutando. ¿De qué vale recibir un regalo si tú no lo disfrutas? ¿Tú sabes lo que es que alguien te da un regalo y tú lo recibes y no sabes qué hacer con él? No lo disfrutas.
Entonces, vivimos como mendigos teniendo una herencia. Estoy hablando de personas que le entregaron su vida al Señor, fueron bautizados, se congregan, vienen a la iglesia, pero no disfrutan de lo que ya es suyo, de lo que Dios le dio, del don de Dios en sus vidas. Porque, mira, una persona que decida seguir a Cristo, que le entrega su vida al Señor, es bautizada, se congrega y no disfruta del don de Dios, eso es una tragedia. Yo lo considero una tragedia, porque siendo hijos, ¿quién es hijo aquí? Es saber tu identidad. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos aquellos que han creído en Él, que creen en Él, se les dio que el derecho, se les dio la potestad de ser llamados hijos. Entonces yo tengo que saber que yo soy hijo de Dios. Y como yo soy hijo, yo no me puedo comportar ni vivir como un mendigo. ¿Cómo es eso? Bueno, el mendigo vive dependiendo de lo que otros quieren darle. ¿O eso no es lo que hace un mendigo? El mendigo depende de lo que otro quiera darle. Mendigan amor. ¿Cuántas personas, hermanos, no andan mendigando amor? Buscando validación, buscando aprobación, buscando paz en cosas externas. Pero un hijo vive y depende de lo que el Padre ya le aseguró por la promesa, por la palabra que está aquí para cada uno de nosotros. El mendigo tiene que rogar. El mendigo vive inseguro. ¿Tú sabes lo que hace el mendigo? Se conforma con las migajas. Mientras que el hijo se sienta a la mesa y vive con una identidad segura en Cristo Jesús, reconociendo quién es su redentor, reconociendo quién es su rey, reconociendo, aleluya, que es hijo de Dios. El hijo no anda mendigando, no anda rogando, no depende de nadie, depende de Dios. Y cuando no entendemos eso, porque no sabemos, porque lo ignoramos, si supieras. Estas son cosas que deberíamos saber. Y Jesús dice hoy, si supieras, si lo supieras, entonces confiaríamos más en Él. Dependeríamos más de Él. No estaríamos buscando aprobación en nadie. Aleluya. No estaríamos, hermanos, rogándole a nadie lo que Él solo nos puede dar a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que usted es coheredero. Ahora usted es partícipe de esa herencia que Dios tiene para sus hijos. Somos familia, iglesia. Pero a pesar de esa verdad, hay creyentes que viven fuera de la casa. Entran al culto, pero se sienten indignos. Oran, pero dudan que Dios los está escuchando. Caen y creen que ya fueron desechados por Dios. Y esa es la mentalidad
que el enemigo quiere que nosotros tengamos, esa es la mentalidad de un mendigo. Y Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras, si tú conocieras, número uno, ¿qué no conocía? El don, el regalo, lo que Dios tiene para ella, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios puede hacer en nosotros. Si nosotros ignoramos eso, estamos en problema. Si no conocemos eso, estamos en problema. Porque nos va a obligar a volver a ese lugar día tras día, buscando algo que no nos pueden dar. Número dos, esta mujer no sabía quién hablaba con ella. Jesús le está diciendo, si tú supieras, y son dos cosas las que ella tenía que saber que no sabía. Número uno, no conocía el don de Dios. Número dos, él le dice a ella, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dando a entender que entonces esta mujer no sabía con quién estaba hablando. Ella simplemente veía a un hombre cansado sentado junto al pozo de Jacob. Eso era lo que sus ojos físicos podían ver. Un hombre común, un hombre judío, quizá cansado, se detiene junto al pozo de Jacob, esperando un ratito. No sabía que frente a ella estaba el Mesías, el gran esperado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mismo, el Verbo hecho que carne. Ella veía a un simple hombre. Pero lo triste de esto es que ese problema no solamente lo tuvo esta mujer. Ese es el problema que tienen muchos hoy día. Ven a Jesús como una figura histórica. O sea, para muchos Jesús es una figura histórica. Un hombre que vino hace 2000 años atrás. Un personaje religioso. Un profeta más. Para muchos que asisten a la iglesia, pues estos creyentes lo único que conocen es iglesia. Conocen quizás Biblia, conocen muchas canciones, pero no conocen a Cristo. Y la diferencia yo creo que sepa que es enorme. Conocer iglesia, conocer Biblia, conocer canciones, todas esas cositas no es lo mismo que conocer a Cristo. La diferencia es enorme. Lo importante es conocer quién, a Cristo. Porque cuando tú sabes quién es Él, todo cambia. Cuando tú conoces a Cristo, eso es lo que va a producir entonces el cambio drástico en nuestras vidas. Cuando conocemos a Cristo, vamos a depender de Él porque sabremos que Él es el todo para nosotros. Entonces podemos decir como dijo Asaf en el Salmo, aleluya, si te tengo a ti, aleluya, nada deseo que en la tierra. Ve, cuando nosotros conocemos quién es Él, no andamos buscando por ahí en pozos lo que solo Cristo nos puede dar a nosotros. Jesús le dijo algo poderoso a esta mujer. Le dijo, si tú supieras cuál es la respuesta, entonces si ella supiera, le dice, tú le pedirías. Mira lo poderoso que es esto. Él está diciendo a ella, si tú supieras, entonces tú vas a pedir. Porque cuando nosotros tenemos un conocimiento correcto
entonces eso nos va a llevar a una respuesta correcta. Si conocemos quién es Jesús, eso nos va entonces a llevar a responder de la manera correcta. Si conocemos quién es Jesús en nuestras vidas, aleluya, entonces correríamos a Él más a menudo en vez de a los recursos aquí terrenalmente hablando. Correríamos a Él en vez de al hombre. Si el ser humano, si la iglesia supiera realmente lo que Dios tiene para ofrecer, dejaría de buscar entonces en esos lugares equivocados. Cuando tú entiendes quién es Dios, tú pides. Y no vas a pedir con vergüenza. Al contrario, te vas a acercar con confianza, sabiendo que la palabra dice, aleluya, que si le pedimos a Él con fe, si le pedimos a Él conforme a su voluntad, vamos a recibir, aleluya, lo que estamos pidiendo. Y el problema es que hay gente que prefiere seguir bajando el balde del pozo antes que levantar la voz y pedirle a Dios. ¿Tú sabes lo que representa eso? Hay gente que prefieren todos los días bajar el balde ese al pozo, simbólicamente hablando. Eso es hacer las cosas a la manera difícil. Eso es hacer las cosas a tu manera. Eso es hacer las cosas con tus fuerzas. Entonces tenemos personas que prefieren cargar el cántaro ese todos los días. Todos los días con el cántaro encima. Todos los días yendo al pozo. Todos los días bajando ese cántaro, aleluya, con una soga. Porque entienda lo que conllevaba sacar agua de ahí. Eso no era fácil. No piense que es como los tiempos de ahora, que tú vas a la cocina, abres la llave así y sale agua. No, esa mujer tenía que caminar distancia. Y dice que iba a la hora sexta, que era la hora que usualmente no iba la mujer a buscar agua. Y eso tenía una razón de ser. Era la vergüenza. Eso nos habla quizá de la situación de ella, del desprecio, quizá su reputación. Porque si conocemos la historia, usted sabe que cuando Jesús le dice a ella, ve y busca a tu marido, ella dijo, no tengo. Y sabemos la respuesta de Jesús cuando le dijo, has hablado con verdad. Es cierto, porque 5 has tenido y el que tiene ahora tampoco es marido tuyo. Esta mujer era fracasada. Había intentado 5 veces. Estaba buscando por en lugares equivocados. Y tú sabes que cuando tú pides, Dios responde. ¿Cuántos saben eso? ¿Ve? ¿Ve? Con esa respuesta yo sé que hay muchos que no saben. Porque todos dijeron amén. ¿Cuántos saben que cuando tú pides, Dios, hermano, Dios responde? ¿Cuándo cambió la vida de esta mujer? Mírate esto. Jesús establece la conversación. Le pide. Ella responde. Y cuando responde, entienda que aquí ella dice,
Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y mira cómo dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le responde. Pero cuando Jesús le responde, le dice, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora mírate esto. Mírate esto. Mira cuándo cambia la vida de esta mujer. Cuando ella pidió. Porque aún Jesús diciéndole eso, si ella no pide, nada pasa. Porque hay veces que Jesús habla. Hay veces que Jesús, hermano, trae la revelación. Pero entonces ahora el otro paso lo que tenemos que hacer, ¿qué? Somos nosotros. Jesús hizo la parte difícil. Jesús hizo lo que él tenía que hacer. Ir a Samaria. Ir al lugar donde iba todos los días. Establecer la conversación con ella. Pedirle agua con el fin de abrir la conversación y dar una enseñanza. Ahora le correspondía a ella qué hacer con esa información. Qué hacer con esa verdad. Cuando Jesús le dice a ella, todos los que beban de esta agua van a volver a tener sed. Pero si bebieran del agua que yo ofrezco, el agua que yo doy, no volverán a tener sed que jamás, sino que será una fuente. Yo me imagino que esta mujer soltó el cántaro. Ahí le llamó la atención y dijo, dame de esa agua. Dame de esa agua. Mírate esto. Ella dijo entonces, pues entonces eso es lo que yo necesito. Dame de esa agua. Para que entonces no tenga sed. Y no solamente no tenga sed, no tener que venir aquí todos los días a buscar esta agua. Ella pidió. Entonces, ¿cómo tú esperas recibir si no pide? Yo me crié escuchando un dicho que dice, lo voy a decir de la forma más prudente, porque hay versiones un poquito medias que no se pueden decir. Dice que si el bebé no llora, no le dan leche. Ustedes me entenderán con las otras versiones, ¿verdad? Entonces, si nosotros no pedimos, aunque entendemos que Dios es omnisciente, que Dios lo conoce todo, antes de nosotros decirle a Él nuestra necesidad, la palabra dice que ya Él la conoce. Sin embargo, aunque eso es una verdad irrefutable, nosotros tenemos que saber que es importante ir a Él, hablar con Él, pedirle a Él, amén, porque eso demuestra que estamos creyendo, que estamos dependiendo de Él. Por más que yo amo a mi hijo, y por más que muchas veces yo sé que Él quiere algo, yo tengo, aleluya, que esperar que Él me lo pida. Que deje el orgullo a un lado y tenga la valentía, aleluya, la confianza de venir donde papi y decir, papi, yo necesito esto, yo quiero esto. Mírate esto. Dame de esa agua. Y aquí es donde se pone la cosa interesante.
Jesús no le dijo rápidamente, ok, te la voy a dar. Había algo que confrontar primero. Antes de poder darle el agua, Él le dice, busca a tu marido. Porque Jesús, hermano, no solamente busca bendecirnos, Él quiere restaurarnos. Antes de poder dar esa agua, tenía que confrontar la situación de la mujer. No para juzgarla, no para despreciarla, no para señalarla, sino para enseñarle de que ya basta ya de esa vida. Y que Él había llegado para restaurarla, bendecirla y darle lo que ella tanto necesitaba. No tengo, le dijo. Y cuando le dijo la verdad, le dijo, me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Ahí le contesta la segunda pregunta o la segunda duda que tenía ella que no conocía. Y mírate esta cosa, podemos ver a través de esta conversación que ella tiene esa esperanza, ella lo esperaba también. Si supieras, número uno, el don de Dios. Número dos, ¿quién es el que te habla? Ella tenía esperanza. Ella dice claramente aquí, sé que ha de venir el Mesías. Ella no dice yo creo, ella dice yo sé. O sea, ella conocía la ley, conocía que las escrituras y dice yo sé. Nosotros también estamos esperando que a ese Mesías llamado el Cristo. ¿Tú crees que esto es casualidad que Jesús tuviera que encontrarse con esta mujer? Jesús sabía que esta mujer tenía esa esperanza, que estaba esperando el Mesías, aleluya, pero ese Mesías había llegado. Y le dice, yo soy el que habla contigo, aleluya. Ya no tiene que seguir esperando, la profecía se cumplió. Estoy aquí frente a ti, aleluya, porque te amo. Y ahí fue cuando vinieron entonces los discípulos. Incluso cuando llegaron los discípulos se maravillaron. Dijeron, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? No, ahí lo dice. Se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablabas con ella? Entonces, el detalle es bien importante. La mujer dejó su cántaro. Y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer, después de tener este encuentro, le pudo pedir a Jesús que le diera esa agua.
pudo entender ahora que el que ella esperaba había llegado. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahora, como ella entendió que la profecía se había cumplido y que se encontraba frente a ese Mesías que tanto esperaba, soltó lo que tanto la tenía atada. Tú sabes que hay personas que le cuesta soltar eso, que Dios vino a romper. Esta mujer nunca más cargó ese cántaro. Dice que lo soltó. Y este detalle es bien importante, porque el cántaro es una representación de su vieja manera de buscar lo que es la satisfacción, su pasado, su autosuficiencia. Cuando Jesús sacia, no necesita seguir corriendo detrás del mismo pozo. No hay necesidad de eso. La mujer dejó su cántaro. Ella vino por agua, pero se fue con una fuente. Ella vino por agua estancada, pero se fue con una fuente que la Biblia dice que es una fuente de agua que de vida eterna. Es una fuente interior. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Dios, por eso que el tema es si supieras. Esa misma frase Dios la repite hoy para nosotros. Si supieras, si conocieras. Si tú lo supieras, dejarías de depender del sistema. Dejarías de confiar en tus fuerzas. Dejaría de estar yendo al mismo lugar. Y entienda que el lugar puede representar diferentes cosas para cada uno de nosotros. Ese lugar viene siendo el pozo. ¿Qué representa ese pozo para ti? Eso lo sabrás tú. Pero este encuentro con Jesús y esta fuente de agua de vida eterna cambió la historia de esta mujer. Como ha cambiado y seguirá cambiando la historia del ser humano y de cada una de nuestras vidas. Pero el punto aquí es saber. Si conocieras, si supieras. De nada vale seguir llenando el mismo balde roto. No importa cuántas veces trates de llenarlo. Si hay una grieta, siempre vas a tener sed. Concluyo. Dios es claro. Yo siempre he dicho que muchas veces los años, no todo el tiempo, hermano, significa algo. Porque podremos estar años dentro de un lugar llamado iglesia, pero no conocer el don de Dios. Y es por eso que palabras como estas son necesarias. Porque muchas veces pensamos que sabemos, pero no sabemos. Entonces, no sabemos el plan que Dios tiene para nosotros. No sabemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios dice, si tú supieras. Si tú supieras. Only if you knew. Si solamente tú supieras lo que Dios tiene para ti. Te garantizo que no irías a esos lugares o a esas cosas
No seguirás tratando de beber de eso que en vez de saciarte te seca. Porque hay personas que en su sed van a lugares a tratar de saciar esa sed, y en vez de saciar esa sed se secan más. Si solamente supieras el amor que Dios tiene para ti. Si lo supieras, te daría más valor del que te da. Si tú supieras, tú misma no te tendrías en poco. La bajoestima se iría a la basura, porque reconoces quién eres en Cristo Jesús. Aprenderías a amarte como Dios te ama, a valorarte como Dios te valora, a darte tu lugar que tienes en Cristo Jesús. Si solamente supieras, no estuvieras mendigando. Dios no te quiere mendigando. Dios no te quiere rogándole a nadie ni a nada. Él quiere que tú sepas que eres la fuente, que eres todo lo que tú necesitas, que dependas de Él. Si supieras la paz que Él ofrece, no estuvieras en ansiedad. Si supieras la paz que Él te puede dar, no perderías el sueño. Si solo supieras. Si supieras quién es el que habla contigo. Él le dijo a esta mujer, si tú supieras quién es el que está hablando contigo. Quizás tú me ves a mí ahora aquí, el que está hablando es el pastor, un hombre. Pero si tú supieras quién es el que verdaderamente te está hablando. ¿Ves? Porque muchas veces cometemos el error de ir a la iglesia, todo es una rutina, lo que el pastor va a decir. Si tú lo ves como si tú lo ves que es el hombre que está hablando, en vez de decir lo que Dios va a hablar a mi vida, pues entonces nunca vas a entender el que está hablando. Si tú supieras quién es el que te está hablando. If you only knew. ¿Ves? Pero como lo dijo el pastor, entró por aquí, salió por acá. Y sigo dudando, salgo por esas puertas, regresando al mismo pozo. Porque no pude discernir el que estaba hablando. Porque lo que yo puedo ver frente a mí es un hombre como yo, un ser humano como yo. No, porque muchos quieren que Dios baje del cielo y se le aparezca así en una teofanía así. No. La Biblia dice que, hermano, de Dios a diferentes maneras. El problema es que nosotros no entendemos. Si supieras. Si tú supieras quién es el que te está hablando, no saldría de este lugar igual. Eso yo te lo garantizo. Estamos puestos de pie. Mira, el pozo promete, pero no permanece. Deja de estar buscando afuera lo que ya Dios puso adentro de ti. ¿Qué haces buscando afuera lo que ya Él depositó dentro de ti? Si tú tomaste la decisión de seguir a Cristo y eres su hija y eres su hijo, tú no tienes nada que andar buscando allá afuera. Ya tú lo tienes contigo.
Pero mientras tú sigas tratando a Dios como una opción más, porque Dios no es una opción más, Él es la fuente de agua viva. Pero mientras tú lo sigas viendo como una opción más, vas a seguir teniendo sed, vas a seguir volviendo al mismo lugar, al mismo pozo, y vas a seguir fracasado o fracasada. Ya basta de ver a Dios como otra opción. Él no es otra opción, Él es la única. Él es la fuente. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al pueblo en cierta ocasión? Con esto termino. Que lo cambiaron a Él, fuente de agua, ¿qué? Por cisternas. Eso es lo que está haciendo mucha gente, la iglesia hoy día, muchos creyentes. Teniendo la fuente, lo están cambiando por cisternas rotas. Ese negocio no cuadra.